Y hablaremos, por supuesto, de lo que son las clasificaciones, lo que es la clasificación actual. Y que la agenda que vamos a tratar esta tarde, pues en relación a epilepsia, es el concepto de epilepsia de la ILAE, por sus siglas en inglés, la Liga Americana contra la Epilepsia. Hablaremos de la clasificación de las crisis epilépticas de la ILAE, publicada en el año 2010, diciembre del 2017, que es la clasificación con la que actualmente trabajamos. La clasificación de las epilepsias de la ILAE, fíjense que una cosa es clasificar las crisis epilépticas y otra es hablar de epilepsia. Y bueno, luego vamos a concluir. Les hago la primera pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer el tema de epilepsia? Bien, entonces, ¿por qué es importante conocer sobre este tema? Como ya ustedes han dicho, porque la epilepsia en forma neurológica de los más frecuentes casos es la segunda causa de consulta en la neurología, pero también es una de las causas más frecuentes de consulta en la psiquiatría. Bien, porque las crisis pueden ser debido a o porque pueden ser crisis condicionadas por una situación médica aguda, de las que hablaremos. Esto está corriendo solo, ¿por qué? A veces ella, pero no. ¿Será que uno de ustedes, por favor, le dice que no, que yo lo voy a hacer? Ella no te escucha. ¿Quién es ella? Ok, aquí me están diciendo que ella, que no saben cuál es el nombre, la persona que está del otro lado, en el salón de computación, está pasando las láminas. Por favor, como aquí estamos, la discusión es abierta, entonces hay un momento en que nosotros mismos vamos a ir pasando las láminas de acuerdo a cómo vaya dándose la conversación aquí. ¿Sí? Bien. Una cosa importante a tener presente es que es la causa de la epilepsia. Y nosotros podemos tener entre las causas de epilepsia, como país, ¿verdad?, que es frecuente las malformaciones del desarrollo cortical, la enfermedad vascular cerebral, las lesiones tumorales. Estas son epilepsias que denominan estructural, porque hay una lesión estructural ubicada en áreas totalmente de la corteza cerebral, porque son algo muy epilépticos. ¿Okay? Luego tenemos que en cuanto a lo que es la biología, es un país con muchas y desde el punto de vista de educación en salud y desde el punto de vista de prevención. Eso, por supuesto, que va a ser los traumatismos cánceres. Son causas que pueden son causas que pueden hay una cosa que quiero destacar, y es el hecho de que no son nada. ¿Cuáles consideran que son? El sueño, o en una prima conclusión, también el exceso es algo que lo que más se ve es ese periodo con el corazón. Anota, por favor, ya, porque pregunta para el final de esta tarde que el trastorno del sueño causa epilepsia. Yo voy a ir haciendo esta anotación y al final, aclarando dudas, es que estas cosas que voy escuchando, que considero que es importante, que al final ustedes la queden clara, yo le voy a decir anota para que luego la misma persona me lo responda. Pero les quiero pedir
favor, como estoy haciendo este ejercicio de anotarse lo que acabas de decir, no se prohíban de decir. Lo que tengan de decir, lo importante es cómo lo estoy haciendo a las 2:10 de la tarde y cómo lo voy a decir al final. Es aquí donde está el ejercicio. Entonces, no entiendo. Creo que estaba ¿Qué más? Yo, ¿será que voy a dar un momento? O alguien va a ir por favor que le parece que la vamos pasando, porque esto si no se pierde. No, no lo tiene. No lo tiene. No. Fíjense, al punto que voy con esto, es que quiero que tengan presente que la epilepsia es más frecuente en la infancia y en el adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que va a variar en el tiempo? Eso es lo que va a variar. Entonces, fíjense, la oxina, la enfermedad cerebral y los trastornos del nervio la parte de la predisposición genética, las violencias que están genéticamente determinadas. Tenemos las mutaciones del sistema nervioso central. Imagínense una mente de calcificación que se produce con una carga de las infestaciones parasitarias. Nosotros somos un país endémico para neurocitistas. Y la neurocitistas no promueve es una causa de las complicaciones prenatales y perinatales. La innovación, el control prenatal, la desnutrición, los embarazos precoces, entonces, por supuesto que sí, jóvenes, pacientes con embarazo precoz, que además malnutridas y que no se han hecho el control. ¿Cómo está? Bien. Ay, yo quisiera que tú, doctora, y se habla muy bajísimo, tú usando el micrófono. Y entonces en la graduación no se oye nada. Lo que pasa es que ok. Por lo menos se escucha, pero como que ¿así? no se para aquí, no se le ve. No se ve. Porque conversamos. Sí. Porque mi dinámica es conversar con los muchachos. Pero bueno. No, bueno, no importa, por lo menos se oye la voz. Okay. Lo que quisiera es que me pasen las planillas de correo. ¿Y por qué? Porque están pasando correo. Pero no entiendo cómo pusieron esto. Entonces, Compartir. ¿Es esta? sí. Vamos a ver si así. Lo que quisiera es que no pase. Ella deberán de pasarla aquí sola. Sí, yo quiero pasarla porque vamos. Debe para ver. Ahí usted sola las pasa, no debería de pasarse sola. Ok. Bueno, seguimos. Ahora sí. Bien. Bueno, fíjense que en la lámina lo que ustedes tienen es este estudio que muestra la prevalencia en los países. ¿Y qué nos llama la atención? ¿Qué nos llama la atención? Y no nos sorprende. ¿Ah? Que no tenemos datos para Venezuela, ni de incidencia ni de prevalencia. Pero por lo que ya hemos conversado hasta ahora, por supuesto que somos un país con alta incidencia de epilepsia, porque
varios factores que determinan esta velocidad técnica. ¿Sí? Bueno. El segundo punto de esta agenda es el concepto de epilepsia de la ILAE. Ya saben que la ILAE es la Liga Americana contra la Epilepsia y esta definición es la definición del año 2014, que es la última con la que nos manejamos. Este es el artículo que ustedes pueden consultar y que pueden leer. Está escrito en un lenguaje bien comprensible y que vale la pena que ustedes lo tengan, que se documenten, que lo revisen. Fíjense. A ver, ¿cuál de ustedes me da el concepto que me utiliza en este momento? Sí, bueno, la epilepsia tiene diferentes conceptos, está el concepto fisiológico, el concepto, digamos, clínico, porque por ejemplo el concepto clínico son movimientos, no, bueno, cualquier tipo de movimiento, cualquier crisis que se prolongue por encima de 5 minutos, ya estamos hablando de una crisis epiléptica. Eso es el concepto clínico. Cualquier crisis que se prolongue por encima de 5 minutos es una crisis epiléptica. Y el concepto fisiológico es de regulación o, sí, bueno, vamos a decir, déficit de los mecanismos contrarreguladores de la epilepsia, o una falla o aumento excitatorio también de los que producen, de los mecanismos que producen. O sea, están hablando de una disminución de la inhibición, De la inhibición, mecanismo, y un aumento de la excitabilidad. De la excitación. Entonces, los conceptos que han dado por ahí. Denme un concepto más antes de que entremos en el concepto de la No, esto no me gusta así. Porque, a ver, otro concepto. Bueno, yo diría que son y que se tenga, no sé, un conjunto de manifestaciones físicas caracterizadas por movimientos involuntarios del tiempo, no sabe especificar, pero un tiempo fisiopatológico con una tasa regular de la estimulación neuronal, la conexión entre ambas. Pero, o sea, lo del tiempo es como muy subjetivo, porque es convulsiva que no duran ni un minuto. Y ahí, Bueno, fíjense todos los conceptos que ustedes han dado hasta ahora. Vamos ahora a homogeneizar el concepto de epilepsia. Y el concepto que desde el 2014, la ILAE, que es la instancia, ¿verdad?, que se encarga de estudiar y hacer consensos en función de ello, nos da. Y vamos a tener entonces que vamos a definir a la epilepsia según varios parámetros. El primero de estos es al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con mayor de 24 horas de separación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos crisis no provocadas, por ejemplo, recuerden que algunos de ustedes han dicho hipoglucemia, un traumatismo craneal agudo, ¿ok? Un proceso infeccioso, una sola crisis, por esto, es una crisis a la que le identificamos un factor que se correlaciona y que se corrige. Por ejemplo, entonces, una infección, un trastorno. Entonces, a una crisis que ocurre temporalmente relacionada con estos factores, es una crisis, puede ser una crisis aislada, secundaria a este factor.
Pero a eso no lo vamos a llamar epilepsia. Se trata de una crisis a la que no le identificamos el factor como el que ustedes acaban de mencionar. ¿Y por qué decimos dos crisis no provocadas y con una diferencia entre ellas mayor a 24 horas? Porque las crisis que ocurren en un término de 24 horas las contamos en una. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando nosotros estamos haciendo el conteo de crisis a los pacientes que vienen para el control de la consulta, contamos el número de pacientes. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. El otro elemento para el concepto de crisis es una crisis no provocada o refleja, que ya dijimos de qué se trata, y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes a lo que se denomina el riesgo de recurrencia del menos 60% tras la aparición de dos crisis no provocadas. Ya vamos a hablar de esto. Y luego tenemos el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Veamos, ¿a qué se llama riesgo general de recurrencia? Recurrencia es la posibilidad de que algo vuelva a suceder. Entonces, cuando un paciente está ante el riesgo de presentar nuevas crisis, cuando hay un registro de actividad epiléptiforme en el electroencefalograma o cuando hay la existencia de una lesión potencialmente epiléptiforme ubicada en áreas, especialmente en áreas corticales, como ya lo habíamos visto. ¿Bien? Y para ello, ¿qué sería entonces importante tomar en cuenta cuando el paciente acude por una crisis? Cierto nivel que dice anteriormente, si tomamos un medicamento o algo, pero ahorita es Sí, cambio de medicamento. Pero imaginemos que se trata de un paciente que consulta por una primera vez. Sí. Y que a ustedes les corresponde decir, este es un paciente que tiene. Entonces, Síntomas concomitantes, por si puede ser etología ansiosa, buscar fiebre. Claro, o sea, buscar primero, por ejemplo, podemos tomar la glicemia para ver si está concentrando. sí. Entonces, fíjense hasta ahora, ¿qué es importante que vaya a plantear? Dos crisis no provocadas con una diferencia de recurrencia mayor a 24 horas. ¿Eso sería? Sí. Dos, ahora es un paciente que no tiene dos crisis, que tiene una o dos crisis, ¿verdad? Pero en el registro electroencefalográfico tiene actividad epiléptiforme o tiene una lesión estructural en el estudio de los necesidades. Entonces, ese es un paciente que nos dice ya es más probable que haya o hay un riesgo de recurrencia. Y eso va a ser importante al momento de decidir tratamiento. Ahora, ¿solamente estos elementos son importantes a la hora de definir riesgo de recurrencia? No, también tenemos, como lo habían dicho, anormalidades en el examen neurológico, antecedentes perinatales de alto riesgo, ya los vimos al inicio de la sesión entre las causas frecuentes de epilepsia, el debut con un estado epiléptico, y ya mencionaremos el tema del estado epiléptico, y la epilepsia en familiares de primer grado, principalmente en familiares, pero es importante interrogar en el cuerpo de la familia, la epilepsia está genéticamente. Y en un buen porcentaje de los pacientes existe el antecedente de epilepsia en el grupo familiar. Ahora, ¿por qué todo esto es importante en relación al riesgo de recurrencia? Porque cuando ocurre una primera crisis y no es tratada, el riesgo de recurrencia es del 40% a los 2 años. Pero este riesgo de recurrencia aumenta el 60% a los 2 años cuando ocurren más de 2 crisis epilépticas no tratadas. Ahora bien,
Tenemos luego el síndrome epiléptico. Cuando ustedes estudian el concepto de síndrome, ¿recuerdan cuál es el concepto que tenemos de síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Ahora, para el síndrome epiléptico, nosotros vamos a tener que lo que lo caracteriza es que hay una edad de inicio para cada síndrome, que tiene unas características clínicas específicas y que tiene un patrón electroencefalográfico. Entonces, 3 requisitos para que hablemos de un síndrome epiléptico. Y vamos a tener la oportunidad más tarde de hacer un ejercicio para este concepto. ¿Okay? Bien, el otro concepto que es importante aclarar. Entonces, ¿hemos aclarado el concepto de epilepsia? ¿Sí? ¿Quién de ustedes me quiere decir el primer parámetro para hablar de epilepsia? ¿Cuál es el otro? Ahora se les presenta un paciente que tiene una crisis, pero que ustedes consiguen. Pasó desde riesgo de recurrencia. Y la tercera característica, un síndrome epiléptico. Entonces, que lo va a definir que una edad de inicio, una característica clínica y el patrón electroencefalográfico. De aquí en adelante ya ustedes manejan el concepto actual de epilepsia. No hemos dicho convulsión, no hemos dicho crisis, no, hemos dicho epilepsia. ¿Sí? Bien, los que definieron al inicio epilepsia, ahora lo tienen claro, ya no hay confusión. ¿Sí? Repito e insisto, hemos definido epilepsia, no hemos definido crisis, ni hemos definido convulsión. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Entonces, ahora, ¿qué es una crisis? Entonces, la crisis, si es la aparición transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva como ustedes. Entonces, la crisis es la manifestación clínica. Vamos a ver ahora cuáles tipos de crisis tenemos. Y el otro término a aclarar es el término de convulsión. Entonces, fíjense que lo vamos a ver ahora cuando tengamos el gráfico de la clasificación de las crisis epilépticas de la ILAE, esta sí del año 2017. Acabamos de definir epilepsia del año 2014 y ahora vamos a definir la clasificación de las crisis epilépticas, que es una cosa distinta, que la última fue realizada por el grupo de trabajo de la ILAE y publicada en el año 2017. ¿Van quedando claros estos términos? Bien. El término convulsión no está ahí. Convulsión es un término popular. Y ahora ustedes se encargan de toda la información y escribirlo en la teoría. Ya tengo que escribir. Pero la convulsión, con lo que está asociado, es con el fenómeno motor, con el elemento motor que está implicado en alguna de las crisis. Porque no todas las crisis tienen componentes. Pero ya saben que no es un término que aparece en la clasificación. ¿Ah? No le puse aquí. Perdón. Bien. Entendido el concepto de epilepsia, entendido el concepto de crisis y sabiendo que convulsión no es lo mismo que epilepsia, ¿verdad? Y que la convulsión, cuando se utiliza, lo que pasa es que utilizamos los términos descriptor, no utilizamos los términos de convulsión.
ustedes médicos ahora saben a qué se refiere, pero no sé. Hablemos ahora de la clasificación de las crisis. Ahora sí, vamos con las crisis. Ya hablamos de epilepsia. Esta es otra referencia que vale la pena que ustedes tengan. Yo se las voy a hacer llegar. Tanto el artículo del concepto de la definición de epilepsia, como este artículo de la clasificación de las crisis epilépticas, para que ustedes los tengan. En verdad, fácil de digerir, comprensible, y que es muy importante que ustedes lo manejen. ¿Que lo van a manejar en la primera ronda? No, pero lo van practicando, lo van viendo y aclarando dudas. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que es importante clasificar las crisis epilépticas? ¿Qué cosa? Porque no todos tienen la misma característica como usted mencionó. Dios mío, pero es que Tratamiento y pronóstico. para el tratamiento, porque no se trata igual las crisis focales que las crisis generalizadas. Porque además permite identificar qué fármaco vamos a utilizar. Por las implicaciones pronósticas que tiene, ¿verdad? Y porque además nos puede sugerir, en función de la semiología de la crisis, nos puede sugerir qué proceso patológico está subyacente. A mí me gustaría ir hasta allá y que me retiraran. Las crisis vamos a tener, ¿verdad? Que pueden ser crisis de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. Estos son actualmente los tres grandes tipos de crisis: focal, generalizado y desconocido. Las crisis de inicio focal, a su vez, en las crisis de inicio focal, vamos a definir cuando el paciente ingresa o cuando el paciente viene con el interrogatorio, vamos a poder definir si este era un paciente que en el momento en que hace la crisis tenía la conciencia preservada o había conciencia alterada. Y los términos son tal cual están aquí: conciencia preservada. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que uno podría identificar si este paciente tenía o no la conciencia preservada al momento en que recitó la crisis? Por el interrogatorio. Si recuerda, puede relatar con sus propias palabras todo lo que ocurrió, cuando comenzó, lo que ocurrió, cayó sueño, si lo puso con algo, si alguien lo ayudó, y después qué fue lo que pasó y cómo se sintió. Cuando el paciente no puede, siempre es importante, en el caso de la crisis epiléptica, siempre es importante que la información que el familiar, el cuidador, el testigo en el metro, en la radio, en el colegio, en la oficina, nos puede dar de la crisis. Entonces, el primer elemento en las crisis de inicio focal es identificar si el paciente tenía o no la conciencia preservada. Y luego, estas crisis pueden ser de inicio motor y no motor. Y ya vamos a mencionar esto. Recuerden que para las crisis de inicio motor tiene que estar implicado el componente motor para hablar de él. Y vamos a tener entonces los automatismos. ¿Qué es un automatismo? ¿Han visto alguna vez, conocen, habían escuchado de automatismos? Sí, entre movimiento motor, involuntario. Cuando decimos movimiento motor, redundamos. ¿Sí? Movimiento. Que sea el mismo movimiento de la Los automatismos de frecuencia observable, por ejemplo, eso puede ser un rango tipo parece anterior, y comienza a ser.
Esto es un automatismo manual, pero también van a hacer esto. Esto es un automatismo manual. Es simplemente lo que se lo hace. Y eso es parte de la crisis. ¿Okay? Y se describe. Por eso es que es importante